¿Qué opinan docentes y estudiantes universitarios en Estados Unidos sobre el resultado del plebiscito y la paz en Colombia? ¿Por qué en el exterior ganó el sí en el plebiscito por la paz de Colombia? ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional con respecto al plebiscito y la paz en Colombia? ¿Colombia volverá a la confrontación con las FARC? ¿Colombia volverá a un frente nacional? ¿La Corte Constitucional de Colombia permitirá que el Congreso implemente el actual acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC? ¿Se dará una Asamblea Nacional Constituyente para concretar los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC y el ELN? ¿Cuáles exigencias de los del no son viables? ¿Cuáles hay que negociar? ¿El nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC necesita refrendación popular? ¿Qué significa y qué representará en Colombia y el mundo el Premio Nobel de Paz otorgado al presidente Juan Manuel Santos? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y la situación de los colombianos en el exterior. Un cordial saludo, doctor Jaime Buenahora. Muchas gracias a usted, Jairo, por la invitación. Un saludo a los televidentes. Bueno, doctor Buenahora, usted ya lleva pues en este momento 6 años como representante por los colombianos en el exterior, pero además usted es director de una maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en una universidad de los Estados Unidos. Cuéntenos qué opinan los docentes, los estudiantes sobre los resultados del plebiscito en Colombia, sobre el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Bueno, en el exterior, como es sabido, ganó el sí, con un 55% frente a un 45% del no. Y la verdad es que mucha gente creyó que en el exterior iba a ganar el no. Afortunadamente no ocurrió así. Y entre docentes y estudiantes, es decir, en la academia, en el mundo universitario, pues por supuesto eso significó una sorpresa inmensa. Yo tuve oportunidad de ser invitado a UPenn, Universidad de Pensilvania. Allí estuve el 28 de septiembre, hablando sobre el proceso de paz, y vi ese entusiasmo de gente no colombiana, cantidad de latinoamericanos, estudiantes de todos los países latinoamericanos y mucho norteamericano, todos tratando de meterse en el cuento y casi que quisieran votar. Obviamente no eran colombianos. Y fue lamentable lo que ocurrió. Yo pienso que la complejidad y el laberinto jurídico-político en que estamos, pues demuestra que ese resultado nos cogió a todos por sorpresa, pero esa es la vida y vamos a salir adelante, creo yo. Doctor Buenahora, ¿cuál es la posición actual por ejemplo, de la ONU, de los Estados Unidos, de Latinoamérica en general, de la Unión Europea, de la comunidad internacional en general con respecto al resultado del plebiscito, con respecto al acuerdo de paz del gobierno colombiano con las FARC? Yo creo que en todos lados hubo sorpresa, pero evidentemente quienes tienen la responsabilidad ya de liderar organismos multilaterales como Ban Ki-moon en la Organización de las Naciones Unidas, hoy Guterres, o en la OEA o en la Unión Europea, o tratándose ya de naciones en particular, pues la sorpresa fue inmensa y todos tienen y sienten el compromiso de apoyar este proceso de paz que todavía sigue en curso en Colombia. De manera que yo creo que la comunidad internacional está lista. Las Naciones Unidas, por ejemplo, van a acompañar a través de su verificación la extensión del cese al fuego bilateral. El gobierno así lo ha querido y la ONU está lista a acompañar este proceso. Estoy seguro que Noruega, Venezuela, Cuba, Chile, todos los que estuvieron acompañando el proceso, pues seguirán ahí en la mesa y ojalá así sea, porque Colombia es parte fundamental de este proceso mundial hacia la paz. ¿Cree que Venezuela debe seguir siendo garante del proceso de paz? Bueno, yo creo que tiene una situación interna demasiado complicada. Está en crisis toda la institucionalidad venezolana, pero una cosa es la relación de Venezuela como Estado con Colombia y otra cosa sus problemas internos.
De manera que en lo que atañe a las relaciones Colombia-Venezuela, pues a mí sí me parece que pueden seguir acompañando el proceso, desde luego. Han aportado mucho y ojalá termine bien su colaboración. Muy bien, doctor, vamos a los caminos que usted considera que se deben seguir, pero teniendo en cuenta pues también lo que dice la gente del no. Bueno, vamos de peor a mejor. Lo peor que puede pasar es que Colombia siga esa confrontación con las FARC. Vamos con ese punto. Bueno, yo creo que es difícil regresarse tanto. Me parece que las FARC han demostrado voluntad política, voluntad de paz. Se llevaron una inmensa sorpresa con el resultado, que en parte muestra que hay desánimo frente a ellas. No quiero utilizar la palabra animadversión, pero desánimo. Hay cierta memoria negativa frente a las FARC, y así tiene que interpretarse el no. Pero creo que no les queda otro camino que seguir buscando la mejor negociación posible, entre otras cosas porque en el mundo hegemónico en que nosotros vivimos, liderado por los Estados Unidos, es decir, este no es un mundo bipolar, Unión Soviética, Estados Unidos, sino hegemónico. Es imposible imaginarse una guerrilla de izquierda, es decir, una guerrilla alcanzando el poder en ningún país de América Latina. De manera que eso lo entienden muy bien los jefes de las FARC y ojalá se reincorporen a la vida civil y puedan hacer política y competir con las demás organizaciones partidistas. Hay otro sector de periodistas, de intelectuales y de gente del común que piensa que se va a repetir un Frente Nacional en Colombia. ¿Usted qué piensa sobre esto? Pues ojalá no, ojalá no. El Frente Nacional tuvo como única bondad a finales de los años 50 el haberle puesto fin a la violencia liberal conservadora, que nos había dejado varias guerras civiles y muchos problemas. Pero ojalá no, porque la realidad del mundo es diferente y la realidad de Colombia es distintísima. Precisamente por ese pacto liberal conservador que giró en torno a 16 años inicialmente y que se prorrogó por otros 8, 24 años en total, pues surgieron las guerrillas, porque ninguna ideología distinta a la liberal o la conservadora podía acceder al poder por la vía electoral. Se sabía que el presidente iba a ser liberal si el periodo era para los liberales o conservador si el periodo iba a ser para los conservadores. De suerte que las guerrillas surgen en los años 60, no solo como fruto del romanticismo que inspira la Revolución Cubana, sino porque en Colombia los espacios políticos se cierran. Así las cosas, pensar en un Frente Nacional en este momento es absurdo. Otra cosa es la revisión de la gobernabilidad que pueda desarrollar el presidente Santos, por ejemplo, llamando al gobierno a algunos representantes de distintos sectores del no. Eso es viable, eso es hacer política, eso es vincularlos a pensar entre todos el país, pero nada que ver con el Frente Nacional, que es otra interpretación completamente distinta. Vamos al primer corte de mensajes institucionales y cuando volvamos le quiero leer un comentario de nuestra audiencia. Ya volvemos. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La vida es un derecho. Podemos exigirlo, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, Derechos Humanos para vivir en paz. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico informacion@antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá. Porque su opinión es importante para nuestra televisión, haga uso de sus derechos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia.
Estamos de nuevo en Colombia sin fronteras. Representante Buenahora, la audiencia nos ha escrito, o sea, muchas personas lo reconocen a usted pues como un intelectual. Quisiera leerle a usted y a la audiencia un mensaje Dele pues. de una televidente de Cúcuta. Ella se llama Yanis Parada, es una arquitecta. Yanis dice, qué buena noticia que sigan haciendo el programa Colombia sin Fronteras. Ustedes hacen muy buen equipo y tienen una forma diferente de ver un mismo tema. En pantalla se equilibran, eso se refleja positivamente en el programa. Bueno, muchas gracias a Yanis Parada en Cúcuta. Muchas gracias. Sigamos, representante. La semana pasada, el presidente Santos intervino varias veces en televisión y se dirigió a los colombianos, y a raíz de esas intervenciones un sector de la prensa ha sentido que lo que va a terminar pasando es que la Corte Constitucional autorizará al Congreso, o sea, la Corte Constitucional de Colombia autorizará al Congreso para que implemente el acuerdo de paz con las FARC. ¿Usted qué piensa sobre este punto? Bueno, primero debo recordar que el presidente Santos ha sido muy respetuoso de la Corte Constitucional en relación con todos sus fallos y que entiende bien la separación de los poderes y lo que significa la rama judicial y en particular la Corte Constitucional como guardiana máxima de la Carta Política. Desde luego hay unos fallos pendientes que conoceremos, no solo sobre el acto legislativo, sino sobre la convocatoria misma del plebiscito. Y esperemos esos fallos, pero evidentemente el Congreso tiene facultades legislativas y tiene la facultad para actuar como constituyente derivado, es decir, para modificar la Constitución, y en lo que tiene que ver con los acuerdos de la paz, pues algunos temas podrían desarrollarse vía legislativa a través de procesos ordinarios y otros más delicados a través de reformas constitucionales, de actos legislativos. Pero al final eso resulta muy engorroso. El trámite ágil y expedito que acá erróneamente, o por ese complejo extranjerizante, empezaron a llamar fast track, se truncó. Y un procedimiento ordinario, trátese de leyes o iniciativas comunes o de actos legislativos, pues es bastante más engorroso y yo creo que dificultaría mucho las cosas, de manera que ojalá haya otras fórmulas. Y el camino de las demandas que el mismo Centro Democrático le puso al plebiscito. Bueno, yo creo que sería absurdo el escenario en el cual, por ejemplo, la Corte Constitucional el día de mañana dijera que el plebiscito no podía desarrollarse, etcétera, etcétera, porque ya se desarrolló. O sea, ese es un ejemplo claro en que la tardanza en definir ciertas demandas o acciones constitucionales, pero lo mismo pasa en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema y en todos los tribunales y juzgados. La tardanza en definir, es decir, no acatar el mandato constitucional de pronta y cumplida justicia, pues pone en risa la juridicidad, porque el hecho es que el 2 de octubre hubo un acontecimiento político trascendente, él no ganó, ese es un mensaje de millones de colombianos que tenemos que interpretar, y en este caso diría yo que la política está por encima de la juridicidad, de manera que es a partir de esa victoria del no que hay que buscar salidas para la renegociación, entre otras cosas porque el derecho constitucional es ante todo un derecho político, pero en este caso, repito, la juridicidad habría que interpretarla por debajo de la realidad política que se plasmó el 2 de octubre. Hay otro sector, por ejemplo, de ese sector hace parte León Valencia, el columnista, que dice que el mejor camino para solucionar este limbo en el que estamos es una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted qué piensa? Pues creo que esa experiencia del 91 fue positiva, a pesar de que esa sí arrasó la juridicidad completa, pero al final nos entregó una constitución buena. Yo soy un convencido de que la Constitución de 1991 es buena, le conviene a Colombia, plantea la construcción del Estado Social de Derecho, su desarrollo,
Y lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué no se ha aplicado la Constitución del 91 como lo indica su letra? Yo diría que básicamente tiene dos ejes que impiden su desarrollo y práctica. El primero es de carácter político en la medida en que las maquinarias partidistas y enquistada en esas maquinarias el fenómeno de la corrupción, pues han excluido esa democracia para todos. Realmente la política ha sido secuestrada en Colombia y el clientelismo sigue dominando y el fenómeno de las elecciones regionales y locales solo ha generado corrupción, a pesar de que uno filosóficamente, por supuesto, defienda la elección popular de alcaldes y gobernadores, pero esa es la realidad. Es decir, no se ha aplicado la política, hay que ver el tema de la financiación de las campañas, etc. Y el otro gran tema que impide el desarrollo de la Carta Política es de carácter económico. Ese es el otro eje. Porque mientras la Constitución predicaba el Estado Social de Derecho, el país desde los años 90, con base en la apertura económica, se inclinaba cada vez más hacia el neoliberalismo, hacia la globalización. Y todos los gobiernos, desde el gobierno del presidente Gaviria hasta el gobierno del presidente Santos, todos en estos 24, 25 años, pues lo único que han hecho es desarrollar políticas neoliberales. Entonces se encuentra uno un país con los recursos naturales regalados, con una educación privada absolutamente mercantilista, que por supuesto va en contravía del Estado Social de Derecho, porque le niega oportunidades a muchos. Entonces, yo no creo que se necesite una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución es buena y realmente lo que necesitamos es una aplicación correcta y una interpretación debida de su letra. Sí, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, no, pues se le han hecho algunos retoques, ¿no? A través de más de 200 años. Desde luego es una Constitución mucho más corta que la colombiana, con muy pocas enmiendas o modificaciones. Se respeta tremendamente la institucionalidad y eso no quiere decir que todo ha sido perfecto en la historia de los Estados Unidos, no. La esclavitud quedó abolida, hay que ver, por ejemplo, los tiempos de Lincoln y sin embargo, casi que 100 años después todavía hay que esperar la época de los derechos civiles o civil rights con Martin Luther King y otros grandes luchadores, pero la Constitución no se necesita cambiar, ni siquiera para un problema tan serio como el que fue el de la esclavitud, que aunque abolida formalmente, la segregación siguió en el sur, pues hizo que se pensara en una asamblea constituyente, ¿no? Hay maneras de respetar una constitución y de buscar su aplicabilidad, y eso se hizo allá con el Civil Rights Movement o movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King y muchos otros. Representante, algo que se me olvidó, hablando de Estados Unidos, ¿por qué el plebiscito perdió en Estados Unidos? Mientras ganó, pues en general en el exterior. Bueno, Estados Unidos tiene un componente colombiano bastante peculiar, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en Europa o en Venezuela o en Ecuador. En Venezuela vemos mucho marginado colombiano, sobre todo en el estado Zulia, en parte de Arauca, en el mismo estado Táchira. También hay, por supuesto, profesionales colombianos, etcétera, pero mayoritariamente es un marginado de la costa el que se ubica en Machique, San Carlos, etcétera. En Estados Unidos el colombiano llega a veces desarraigado, a veces con posibilidades, algunas se hace a cierto nivel económico y por supuesto se olvida de sus condiciones de pasado, etcétera, y termina convirtiéndose casi que en una persona de centro o de centro derecha. En Europa no, en Europa se ha ubicado mucho colombiano perseguido, es decir, más de izquierda. Hay que ver la gente que vive en Francia, Alemania, Noruega, mucha gente en el exilio por dificultades ideológicas más bien. Entonces eso explica por qué en Europa gana la izquierda siempre, por qué en Estados Unidos y en particular en la Florida, por ejemplo, se siente tanto uribismo, pero lo importante es saber que mezclado todo, el sí le ganó al no en el exterior y eso es importante. Vamos al segundo corte de mensajes institucionales. Campeón, Colombia
hace historia. Este joven ha dejado el nombre del país en lo más alto de las montañas del viejo continente. Maravilloso año. Pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, asegura su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la estrategia de Cero a Siempre. Toda la emoción que quieras vivir. Toda la pasión que quieras sentir. Todo el deporte que quieras seguir. Todo gratis. Todo por TNT. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Estamos de nuevo en Colombia sin fronteras. Representante Jaime Buenahora, ¿cuál es su análisis sobre las propuestas de los partidarios del no? O sea, ¿qué le parece viable, qué le parece inviable? Pues Jairo, han sido muchas y el tema es muy complejo, pero básicamente hablemos de dos o tres. Por ejemplo, en tratándose de la justicia transicional. Uno lee las tesis del expresidente Uribe alrededor de los tribunales o cortes de paz adscritos al Tribunal Superior de Bogotá. O a Marta Lucía Ramírez imaginándose una sección diferente para la paz en la Corte Suprema de Justicia. O al procurador Ordóñez hablando de un entrelazamiento entre justicia ordinaria y justicia transicional. Todo es posible, como el Tribunal de Paz que está dentro del acuerdo final. Yo diría que todo eso es más forma que fondo. Lo que los colombianos o muchos colombianos que votaron por el no quieren es que se garantice que no haya impunidad. Y ese debe ser el enfoque. Yo en principio creo que se pueden pensar en unas formas o fórmulas alternativas como pena distintas a las que ya están planteadas, pero lo de menos es la forma. Lo importante es que no haya impunidad. Y yo quiero recordarle la frase de Deng Xiaoping, pensando en China, cuando dijo: no me importa si el gato es blanco o negro, con tal de que case ratones. Es decir, de que acá casemos la impunidad para que de verdad haya castigo, pena. Y creo que hay que buscar fórmulas alternativas. Me parece que ese es un tema no tan difícil. El punto, en cambio, de la elegibilidad política, ve uno alrededor de ese punto un consenso, por ejemplo, para quienes han cometido crímenes de lesa humanidad no tengan posibilidades de participación, por lo menos una prohibición del ejercicio político durante mucho más tiempo. Y eso es viable, es respetable, pero hay muchas cosas sobre las que se puede ser creativo. Por ejemplo, se habla en el acuerdo final de 2 periodos constitucionales para que las FARC tengan las 5 curules si por derecho, si no obtienen en la competencia las 5 en el Senado y 5 en la Cámara. Cualquiera podría proponerles que en lugar de 2 periodos constitucionales ese ejercicio sea para un solo periodo constitucional. O por ejemplo, está planteado que sean 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara. ¿Por qué 5 y 5? Si en la Cámara 5 representa el 3%, pues que en el Senado también sea el 3%, que serían 3 curules y no 5. Pero todo es para plantearlo y ya veremos qué dicen las FARC. O inclusive, por ejemplo, en relación con las 16 curules adicionales para las zonas especiales de conflicto, que no sean 16, que de pronto sean 12. En fin, todo es posible
siempre y cuando haya voluntad política. Y desde luego hay otros temas como el de tierras y muchos otros, pero yo creo que estos ejemplos son suficientes. Representante, ¿qué significa y qué representará el premio Nobel que le fue otorgado al presidente Santos en Colombia y en el mundo? Pues para el presidente Santos es un gran honor y un gran reconocimiento. Yo creo que nadie en Colombia, así haya votado por el no, tiene que desconocer la persistencia, la perseverancia, el juicio y la dedicación que el presidente Santos le ha puesto al proceso de paz. Y justamente por eso se ganó el reconocimiento internacional que se plasmó en el premio Nobel. Es su gran logro, pero obviamente ese logro personal lo compromete como jefe de Estado, es decir, como líder fundamental de los colombianos para seguir trabajando hasta alcanzar el compromiso y pacto final con las FARC, que será solo una primera puerta que se abre porque hay que seguir negociando con el ELN y con otros grupos y después generar la paz económica y social para poder hablar de verdadera paz. De manera que yo creo que internamente los colombianos debemos interpretar así ese premio Nobel. Es un reconocimiento, pero es un desafío inmenso el que tiene el presidente Santos para seguir trabajando. Y desde luego internacionalmente un apoyo a Colombia. Sin duda la comunidad internacional va a estar recordando ese premio Nobel y apoyando el proceso, de manera que pues satisfechos con eso. Hablemos de la refrendación. ¿Qué cree usted que debe ocurrir? ¿Cómo se debe refrendar el nuevo acuerdo? Y los acuerdos con el ELN. Pues yo diría que hay que recordar el hecho de que el presidente Santos constitucionalmente no está obligado a buscar ninguna refrendación y su talante democrático lo llevó a esto y al tropiezo que él mismo ha tenido con esto. Por lo cual entonces la refrendación en el colectivo psicológico colombiano se vuelve o se volvió una necesidad. Es decir, si llega a haber alguna negociación, y ojalá la haya, ajustando algunos puntos, justicia transicional, elegibilidad política, tierras, tratamiento de las víctimas, etcétera, de acuerdo con algunas expresiones del no, y que esas sean aceptadas por las FARC, pues yo creo que la refrendación tendrá que llegar porque, como digo, está en el imaginario colectivo colombiano y ya hace parte de la psicología. Y si no se hace, mucha gente que acompañó el no, que eventualmente podría en una próxima oportunidad votar con el sí, si no se hace, pues entenderá que prácticamente se le hace conejo. De manera que la refrendación, repito, se volvió un elemento fundamental de la psicología colombiana. Bueno, le pareció, es muy justo, ¿no? El premio Nobel de la Paz para el presidente Santos. Y hablando pues de su relación con los Estados Unidos, ¿cómo le parece el premio Nobel a Bob Dylan, el Nobel de Literatura? Pues soy un gran admirador de Bob Dylan, siempre me encantó, me ha gustado mucho. Y creo que durante los años en que estuvo en la cúspide para influenciar a los norteamericanos, tuvo mensajes clarísimos, profundos, pero entre su música y sus poemas, diría uno que tocó todo. Sin embargo, yo soy de ciertos formalismos a ese nivel y creo que las letras son letras y me parece que fue una sorpresa para el mundo. Yo, si hubiera sido miembro de ese grupo que otorga el Premio Nobel de Literatura, pues hubiera pensado de verdad en un gran escritor que muchos hay. Muchas gracias por su tiempo, representante Jaime Buenahora. A usted, Jairo, muchas gracias y a los televidentes. Muchas gracias a nuestra querida audiencia por su tiempo. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima.